Vamos a ver la palabra de Dios. Génesis, Génesis capítulo 2, versículos 18 y 19. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Aunque el territorio de Corea es pequeño, son muy buenos en la agricultura. En este momento se está bajo 17 grados bajo cero escala Celsius en Corea en este momento. Está muy frío. Aún así, hay frutos que están siendo segados. Porque, digamos, en los sistemas de agricultura hay maneras de calentar para que pueda dar fruto aún en la época de invierno. También hay muy buenos viñedos en Corea. Y las personas que tienen viñedo, su sueño es ganar mucho dinero. ¿Cómo podemos ganar mucho dinero a través de ese negocio? Si los frutos, digamos, de un viñedo, por ejemplo, maduran 10 días antes que el resto de las plantaciones, entonces es posible salir a vender y ganar mucho dinero. Pero dentro de las mismas condiciones, ¿cómo puede el fruto madurarse más rápidamente? Si uno va a hacer ese tipo de investigación es mucho más costoso. Pero una persona hizo bastante investigación acerca de este tema. Aún en las mismas condiciones, los cultivos dentro del terreno de esta persona se maduraban más rápidamente. Aunque es la misma labor de agricultura, pero hay personas entonces que cultivan bien la tierra y otros que no cultivan tan bien. Entonces hay personas que saben ganar mucho dinero y otras que no pueden ganar dinero, aunque están en medio de las mismas circunstancias. Las personas son de la misma manera. Aún bajo las mismas circunstancias, algunas personas viven muy felizmente. Otras personas viven de una manera amarga, miserable. Entonces, ¿cómo puede hacerse que la uva madure más rápidamente? Y este hombre que yo conozco descubrió el secreto para poder madurar más rápidamente los frutos. Cuando usted tiene un viñedo y las uvas están a punto de madurar, usted tiene que quitar todas las hojas de la viña. ¿Qué pensaría entonces la viña en ese momento? Vamos a pensar, hay una viña y entonces le quitamos todas sus hojas. Si le quitamos todas sus hojas, ¿qué es lo que creen que pasará? ¿Deberíamos quitar todas las hojas? Lo que pensaría esa viña es, me estoy muriendo. Y un día la muerte llegaría a esa viña. Porque si le quitamos esas hojas, y si piensa que va a morir, ¿en qué pensaría también? Entonces tiene el deseo de sacar más rápidamente su fruto porque siente que va a morir. Entonces pone toda su vida para producir más rápidamente sus frutos.
De esa manera entonces pueden producir los frutos más rápidamente. Y después de ahí usted puede retirar y sacar el fruto, lo va a vender. Otras personas aún no tienen la cantidad. Entonces todo su producto se vende muy rápidamente. Y entonces puede vender al doble del precio que los demás. En las uvas lo importante es la dulzura. Entonces en ese caso el fruto es más dulce porque la viña puso toda su fuerza para emitir ese fruto rápidamente. Las personas, los animales y los árboles son similares. Cuando la muerte está a punto de llegar a nosotros, entonces tenemos el deseo y el anhelo de producir mucho fruto antes de fallecer. Entonces las personas justo antes de morir se vuelven muy sinceras, ponen de lado todas sus ambiciones y deseos y tienen un corazón puro y sincero justo antes del momento de morir. Y las personas que se dedican a la agricultura, las personas que se dedican a cultivar y a la agricultura, deben conocer las características de la viña. Deben conocer las características precisas de cómo funcionan las viñas para poder producir. Entonces las personas que también siembran otro tipo de fruto, vamos a decir que un año particular el árbol dio muchísimos frutos. Las personas que no cultivan, no saben cultivar bien, piensan así. Este año el árbol dio muchísimos frutos. El año que viene también va a darme muchísimos frutos. Entonces deja el árbol solo, sin mantenimiento. Y el año siguiente solamente da 5 frutos en la parte superior y todos los otros frutos se van a caer. Y entonces el cultivo y la cosecha se cae. ¿Por qué sucede eso? Porque ese árbol de persimen tiene unas características muy particulares. Después de dar muchísimo fruto, ¿saben qué piensa ese árbol? Vamos a pensar que nosotros sufrimos muchísimo. ¿Cuál es el siguiente pensamiento que viene a nuestra mente? Vamos a decir que uno sufrió muchísimo. Entonces, ¿qué pasaría después? ¿No pueden pensar en nada? Entonces uno dice, quiero descansar. Quisiera tener un corazón para descansar. Entonces el árbol es igual. Entonces si usted deja al árbol sin tratamiento, va a dar muy poco fruto, solamente 5 frutos, el resto se va a caer. Las personas que saben cultivar saben eso muy claramente. Entonces todos los años, por ejemplo, cuando están cultivando ese árbol de persimen, entonces los que cultivan conocen la personalidad del árbol. Entonces saben y dicen, este año pasó por mucho, pero aún así, entonces el agricultor empieza a cortar el árbol y el árbol no comprende por qué me está pasando esto. Pasé muchísimo sufrimiento y di muchísimos frutos, no he hecho nada malo. Pero el dueño, el agricultor empieza a cortar y entonces el árbol de persimen dice, me estoy muriendo. Entonces en ese momento otra vez el árbol de persimen dice, quiero dar muchísimo fruto antes de morir. Y entonces el año que sigue produce abundante fruto. Y así es como las personas logran cultivar con éxito.
Las personas que saben cultivar exitosamente deben conocer las características de cada árbol. Y las personas que tienen un viñedo deben conocer las características de la planta de la viña. En ese momento entonces podrán obtener una cosecha abundante y después ganar muchísimo dinero. Las personas que no saben cultivar, entonces dicen, dio muchísimo fruto este año. Al año siguiente también va a ser muy buena la cosecha. Pero los que no saben cultivar, pero ese hombre hace su cultivo del árbol de persimen, a una persona que no conoce toda la personalidad del árbol, si no se ha dado cuenta de la personalidad del árbol, si no conoce la personalidad de la viña, ese tipo de persona no puede cosechar bien. El mundo del corazón del hombre es lo mismo. Hay personas que saben cosechar, plantar y cosechar en su corazón muy bien. Hay personas que no saben plantar y cosechar dentro de su corazón. Las personas que no saben plantar y cosechar en su corazón no saben cómo administrar el árbol. Si una persona no sabe administrar su corazón, aunque una persona tenga una buena condición, va a pasar por la miseria. Entonces hay personas que aunque están en las mismas condiciones, algunos pueden estar contentos, alegres, gozosos, agradecimiento. Entonces la siembra y la cosecha dentro del corazón es muy importante. Si usted quiere saber cómo sembrar y cosechar en su corazón muy bien, debe conocer muy bien los secretos de su corazón. El día de hoy, hoy en día lo que más utilizamos es nuestro corazón. Y lo que está más cercano a nosotros es nuestro propio corazón. Hay veces que uno se enoja o se siente uno incómodo y uno se queja. En ese momento, eso quiere decir que no está sembrando bien en su corazón. ¿Por qué no está sembrando bien en su corazón? ¿Por qué no está dando fruto en ese momento? Entonces el agricultor debe saber la personalidad del árbol. Es lo mismo con nuestro corazón. Si no, no va a poder dar fruto adecuadamente. Entonces si ese árbol da muchísimo fruto, el agricultor sabe, el árbol ahora quiere descansar. Entonces, ¿qué hace? ¿Lo deja solo o no? No, no puede dejarlo solo. Entonces le empieza en el tronco a cortar. Entonces le da un regalo que es la muerte. Entonces ese árbol empieza a producir muchísimo fruto. Entonces las personas que son profesionales en cultivar conocen las características de los árboles y aprovechan. Es lo mismo en nuestro corazón. Cuando tenemos un corazón de confiar en nosotros mismos, ese es el flujo del corazón del ser humano. Entonces fluye en 6 etapas. Cuando tenemos un corazón de confiar en nosotros mismos, entonces se vuelve un corazón negligente. Y después viene el fracaso. Y cuando viene el fracaso experimentamos muchísimo dolor. Y después del dolor algunas personas pueden tener un arrepentimiento. Y después de lograr el arrepentimiento las personas llegan a la felicidad. Pero el problema es ese corazón de confiar en sí mismo. Ese corazón de confiar en uno mismo trae todo tipo de maldad. Entonces, ¿cómo se forma ese corazón de confiar en sí mismo? Hay un proceso de cómo se forma ese corazón de confiar en nosotros mismos. Vamos a decir que el árbol de persimen dio muchísimos frutos en un año en particular.
Entonces, como dice, lo hice bien. Ay, pasé por tantísima dificultad. Trabajé tan duramente. ¿Pensaría así o no ese árbol? Así pensaría. Entonces se vuelve perezoso ese árbol. Este año quiero descansar. Las personas somos iguales. Hay un proceso en el que se forma el corazón de confiar en nosotros mismos. Cuando usted estaba cuando usted era joven, fue muy buen estudiante. Vamos a decir que usted fue muy bueno en algún deporte o que usted tiene una personalidad muy agradable. Hay alguien aquí que piensa que es muy atractivo, muy bien parecido, o alguien que le han dicho usted es muy bien parecido. Todos aquí deberían de levantar su mano. Todos son aquí tan bien parecidos en este grupo. Cuando era joven usted escuchó muchas veces eso, ¿verdad? Que era muy bonita. Sí, acaba de entrar. Cuando usted estaba joven le dijeron que era bien parecido, ¿verdad? Sí. Y también pienso que ese pastor escuchó muchas veces que era bien parecido. Entonces, si alguien es bueno practicando algún deporte, o alguien es muy buen estudiante, o alguien tiene una personalidad muy agradable, cuando recibe reconocimiento y elogios, nos gusta recibir elogios, ¿verdad? Preferimos recibir elogios que ser exhortados, ¿verdad? Pero cuando recibimos elogios es muy peligroso. Cuando recibimos elogios, tenemos un corazón de decir, eso es cierto. Y así es como se empieza a formar el corazón de confiar en nosotros mismos. Yo soy bueno, yo soy incapaz. Y cuando uno piensa, yo tengo la razón, estoy en lo correcto, en ese momento se empiezan a surgir, a brotar síntomas muy extraños. En ese momento empezamos a sentir incomodidad, empezamos a sentirnos frustrados, empezamos a tener quejas. ¿Cuántos años tiene usted? 48 años. Entonces usted es más joven que yo. Usted es mi hermano menor. Yo tengo 54. ¿Está bien si le hablo amigablemente? Entonces parece a mi hermano menor. Cuando recibimos elogios y reconocimiento de otras personas, a nosotros nos ingresa un corazón que es, tengo la razón. En ese momento que recibimos ese corazón, entonces no podemos escuchar a las demás personas. Por ejemplo, ese pastor se casó tardíamente. Cuando una pareja se casa, al principio el esposo es tan atento, tan especial. ¿Podrían salir un momentito, por favor, al frente? Sí, la esposa, por favor, del pastor. Se casó porque era muy guapo, ¿verdad? No. ¿Por qué? ¿Cómo se casó con él? ¿Fue por lástima? Sí. Gracias. Entonces no es que era tan grandioso por la razón por la que ella se casó, sino que tal vez tuvo un poco de compasión.
Tal vez usted tuvo un poco de compasión de él, sintió que era un consuelo si se casaba con él. ¿Qué sucede entonces? Entonces a partir de ese momento podría pensar, soy mejor que mi esposo. Dice ella que no. Tiene que escuchar lo que estoy diciendo, porque quiero explicar acerca del mundo del corazón. ¿Por qué? Ah, si uno tiene el corazón, yo soy mejor que mi esposo. No. Dice que sí. Dice que no se casó con su esposo porque era tan maravilloso, pero porque sentía un poco de compasión por él. Compasión. Sentía compasión, por eso se casó con él. Entonces tuvo un poco de compasión con respecto a su esposo. Toma asiento, por favor. Ellos están casados. Al principio, cuando la pareja se casa, es maravilloso. Entonces la pareja se gusta y se aprecia mutuamente, se quieren mutuamente. Pero empiezan a suceder algunas cosas. Entonces, mientras viven juntos, empieza a ver los errores, las deficiencias. Pero sí, aunque es hermosa, pero empiezan a verse los defectos, las deficiencias. Solo porque una persona es hermosa no quiere decir que no va a equivocarse. Una persona a veces, mientras más hermosa es físicamente, más tiende a equivocarse. Porque al escuchar que es hermosa, entonces se vive sin pensar profundamente y así se tiende a cometer más errores. Y es posible ver esos errores. Y entonces después, ¿qué tipo de corazón se produce en nosotros? Ah, ella es mi esposa, pero no debería de ser así ella. Ella debería corregir estos comportamientos, estas cosas. Ese corazón entra en nosotros, ¿cierto? Cierto. Es lo mismo para el caso de las esposas. Se casó porque le gustaba al inicio, pero un día el esposo comete un error, se equivoca. Cuando ella ve la equivocación, los errores, yo no sabía que él era así. Tal vez lo evalúe en la forma equivocada. Eso está mal. Ese tipo de momento va a pasar en la vida de una pareja. Entonces, cuando usted ve los errores de las mujeres de los esposos, dicen, yo no soy así como él. Cuando el esposo ve los errores de la esposa, dice, yo no soy así. Entonces uno se convierte en la persona que tiene la razón, que está en lo correcto. Cuando otra persona comete un pecado, entonces uno piensa, yo no soy como él. Y a partir de ese momento la vida familiar se deteriora. A partir de ese momento siente la esposa que el esposo no se acomoda a su corazón y viceversa también. ¿Por qué? Porque la persona tiene el corazón, yo tengo la razón, dice. Y a partir de ese momento empieza a sentirse incómodo. Aunque uno quiera ser bueno con su pareja, entonces cuesta. No importa cuán bueno quiera ser con su pareja, cuesta más. ¿Por qué? Porque ya nos ingresó un virus que se llama yo tengo la razón. Eso es como un virus que entra, digamos, a nuestro corazón. Entonces, cuando el virus entra en nuestro cuerpo, aunque no queramos estornudar, estornudamos. Aunque no queramos tener secreción nasal, vamos a tener secreción nasal. Aunque no queramos tener fiebre, tendremos fiebre. ¿Por qué tenemos secreción nasal aunque no lo queramos? Porque esos son los síntomas del virus. El virus no puede ser visto con nuestra propia vista, con nuestros propios ojos. Eso que nosotros sentimos, yo tengo la razón, no es visible, no está a la vista. O sea, aunque el virus de decir yo tengo la razón entre nosotros
nosotros pensamos que tenemos la razón. Entonces van a empezar a manifestarse los síntomas de creer que uno tiene la razón. Así como un resfrío entra al cuerpo, entonces uno empieza a tener secreción nasal y estornuda. Entonces nuestra vida se vuelve incómoda, empezamos a sentir frustración y nos volvemos personas negativas. ¿Por qué es eso? Porque tenemos el virus que dice yo tengo la razón dentro de nosotros. Cuando una persona escucha elogios, usted tiene la razón. Todos los virus entran por algún tipo de medio o canal. Por ejemplo, el virus VIH, el virus del SIDA, a través del intercambio sexual. La malaria es por medio, a través de un mosquito que pica a la persona. El virus de sentir yo tengo la razón viene a través de cuando uno recibe alabanza, elogios, reconocimiento. En ese momento se forma un pensamiento, yo tengo la razón. Y en ese momento una persona se convierte en una persona negativa. Y entonces la persona siente incomodidad y se queja mucho. Y eso, entonces, ¿qué es lo que nos arruina? ¿Qué es lo que puede arruinar nuestras vidas? Entonces, cuando encontraron el virus del ébola, entonces el virus ébola entraba a través de la comida. Porque en África se comía la cáscara. Y el virus del ébola estaba en la cáscara de esos frutos. Entonces, cuando el virus del ébola ingresaba a través de esos alimentos, entonces las personas manifestaban síntomas muy graves. Tenían fiebres muy altas, diarrea, se afecta la vista también, la visión. Y muchas personas murieron a causa de ese virus. Y eso fue ocasionado por el virus del ébola. Entonces, ¿qué es más grave que este virus del ébola? El virus del corazón, en donde uno dice yo tengo la razón. ¿A través de qué medio nos llega ese virus a nuestro corazón? Ah, usted es bien parecido. Usted hace muy bien el ejercicio. Usted tiene una personalidad excelente. Tiene muchos diferentes canales a través del cual puede llegar, o medios a través del cual ese virus puede llegar. Una vez que una persona considera que tiene la razón, y a partir de ese momento la persona deja de escuchar a las demás personas, ya no puede escuchar a las demás personas, porque yo tengo más, estoy en lo correcto más que usted. ¿Por qué tengo que escucharle a usted? No necesito escucharle a usted. Entonces uno tiene oídos, pero no puede escuchar. La otra persona no se ajusta al corazón de uno, no se acopla al corazón de uno. El esposo no se ajusta al corazón de uno. Tampoco con los colegas puede calzar bien el corazón. En todo lado. Entonces, aunque quiera ser bueno con las demás personas, le cuesta. No se trata de tener la determinación o decidirse por uno mismo. Pero todo es la consecuencia del virus que dice yo tengo la razón. Así es como se origina una vida de pensar negativamente y quejarse. Pero los que conocen este mundo del corazón en forma precisa, entonces el virus VIH viene a través del contacto sexual sin protección. Si una persona no quiere tener el virus VIH, tiene que cortar ese medio, ese canal. Entonces tiene que vivir una vida pura, limpia. Y el virus de malaria, por ejemplo, viene a través de la picadura de un mosquito. Entonces, si no quiere tener ese virus de la malaria, tiene que impedir, cortar ese medio, ese canal. Entonces, cuando voy a África, entonces duermo dentro de una red que me protege de los mosquitos. Cuando iba de Kenia a Uganda, o a Ruanda, por ejemplo, me dio la enfermedad de la malaria. Y entonces yo sentí que tenía síntomas de un resfrío, fiebre. Entonces fui al hospital.
Los hospitales coreanos son muy grandes, pero los hospitales en África a veces son muy pequeños. Solo había un escritorio pequeño. Entonces le dijeron, hágase un examen de malaria. Entonces hice un examen, una prueba de orina. Y me dijeron, usted tiene malaria. Y entonces me dieron la medicina. Y el doctor, le dije, doctor, no, dije, no, 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 necesito solo una dosis. Dice, no puedo regresar aquí. Mañana voy a Ruanda. Deme más medicina, por favor. Entonces me inyectaron en la nalga, me pusieron la aguja. Entonces tuve que caminar 5 pasos. Y antes de entrar al carro, entonces me desmayé. No me acuerdo qué pasó después de eso. Así fue como me dieron tratamiento contra la malaria. Entonces, si usted no quiere ser picado por el mosquito de la malaria, ya que ingresa a través de la picadura de un mosquito, entonces tiene que poner una red que lo proteja de los mosquitos o poner spray que lo protege contra los mosquitos para entonces impedir que ese mosquito le pique. Igualmente, si quiere vivir una vida de felicidad, ¿cuál es el costo de hacer su vida, de que su vida se vuelva miserable? Las consecuencias son mucho peores que el virus del ébola y empieza pensando yo tengo la razón. Cuando el virus de uno pensar que tiene la razón ingresa a partir de ese momento, entonces uno va a empezar una vida miserable, sufrida. Nadie va a ser satisfactorio de acuerdo a su corazón. Se convierte usted en una persona sumamente negativa. Y los que conocen este mundo del corazón en forma precisa, ¿cómo vivirían? Entonces hay que interrumpir ese medio, ese canal que le dice a uno, usted tiene la razón. Cuando uno recibe reconocimiento y elogios, alabanzas, ¿uno se siente bien o se siente mal cuando uno recibe elogios y alabanzas? ¿Bien o mal? ¿Cómo se siente? Se siente muy bien, ¿verdad? Cuando uno recibe elogios se siente maravilloso, ¿verdad? Las personas que no conocen el mundo del corazón reciben esos elogios, reconocimientos, alabanzas, pero si usted conoce el mundo del corazón, entonces ve mal esos elogios. Esa es la diferencia. Le dicen a uno, usted hizo muy bien, gran trabajo, lo hizo tan bien usted. Por ejemplo, ustedes conocen la historia de los labradores malvados en la viña, ¿verdad? ¿Quién se quejó más ante el dueño de la viña? El que vino a trabajar temprano, ese se quejó más, ¿verdad? Porque trabajó más horas. Entonces los que se quejaron más fueron quienes entraron más temprano a trabajar. Y la Biblia nos muestra en forma precisa el mundo del corazón. ¿Cuál es la consecuencia de uno pensar que hizo bien y actuó bien? Finalmente termina en contra del trabajo de Dios, en contra del trabajo de la iglesia. Cuando uno es reconocido y alabado, uno no debería pensar, sí, soy maravilloso. No debería sentirse satisfecho. Tienes que cortar eso. Yo no hice esto, yo no hice nada. Dios hizo esto. Dios fue quien me ayudó. Usted tiene que darle la gloria a Dios. Pero si usted mantiene esa gloria para usted y usted se siente satisfecho y feliz con usted mismo, a partir de ese momento, entonces usted va a empezar a experimentar una vida miserable. Esa es la diferencia entre quienes pueden sembrar bien en su corazón y otros que no pueden cosechar bien de su corazón. Las personas que saben cosechar bien en su corazón, cuando son elogiados, alabados, entonces los que no saben administrar bien su corazón, su vida se destruye. Entonces no hay razón para mí
yo soy sucio, yo soy malo. Así se protege a alguien. Entonces la gloria debe ser de vuelta a Dios. Pero los que no conocen el mundo del corazón retienen toda esa alabanza y esa gloria para sí. Yo hice bien, piensan. En ese momento empezó, es el inicio del fin. Entonces una persona se convierte en ladrón porque está robando la gloria que le pertenece a Dios. Si usted toma la obra de Dios y la convierte en su propia obra, usted se convierte en una persona que robó, que es ladrón. Absalón se robaba el corazón del pueblo porque había un rey que se llamaba David. El rey estaba muy ocupado y las personas venían a encontrarse con el rey con sus problemas y circunstancias difíciles. Absalón se sentaba a la puerta y decía, ¿dónde va? Voy a ir a encontrarme con el rey David. ¿Así? ¿Para qué? El rey está muy ocupado. Dígame a mí. Cuénteme a mí. Y entonces Absalón le resolvía el problema a la persona. Entonces así, ¿qué pensaría la persona? El rey está muy ocupado, no tiene tiempo para nosotros, pero el príncipe Absalón es tan cálido, tan atento, tan servicial. Entonces está robando el corazón. Entonces el corazón que debía ir hacia el rey David, Absalón lo robaba para sí. Entonces no es robar las cosas materiales, sino que se robaba el corazón de amar a David, lo robaba para sí. Para nosotros, cuando uno es elogiado, alabado, reconocido, las personas que aceptan esos elogios, ese reconocimiento, y los que lo rechazan, tienen una gran diferencia. Cuando una persona conoce el mundo del corazón en forma precisa, entonces dice, yo no hice esto. Si acepto estos pensamientos, voy a terminar arruinado. Yo soy un hombre deficiente. Yo soy una persona débil, y corta esos pensamientos. En ese momento puede vivir con un corazón humilde. También puede respetar a las demás personas. Y también puede ver a otras personas que son mejores que usted. Y puede pensar que ver a su esposa con respeto. A su pareja la puede ver con mucho respeto y admiración. Pero si no, va a decir, no es para mí esta persona. Me frustra mucho esta persona. ¿Por qué tenemos ese tipo de corazón? Porque tenemos el pensamiento de decir en nosotros mismos, yo tengo la razón, estoy en lo correcto. A partir de ese momento se vive una vida muy sufrida. En las parejas, eso es lo que sucede, sea hombre o mujer, sucede igual. Quiero compartir ese mundo del corazón con ustedes para que vivan muy felizmente. Entonces, cuando el esposo tiene el corazón de que la esposa está equivocada y que tiene la razón, entonces ahí es donde empieza a surgir la palabra divorciémonos. En Corea del Sur, entonces tiene la tasa de divorcio más alta a nivel mundial. Porque no conocen el mundo del corazón, no estudian el mundo del corazón. Pero las personas que conocen el mundo del corazón en forma precisa, cuando reciben elogios, reconocimiento y alabanza, y a través de ese medio, ese canal, uno empieza a confiar en sí mismo, a pensar que es grandioso. A partir de ese momento, su vida se convierte en una vida sufrida, miserable. Cuando una persona confía en sí mismo, ya no quiere confiar en Dios. Cuando una persona cree que tiene la razón, no quiere apoyarse en Dios, no quiere confiar en Dios. Entonces, para una plantación del árbol de persimen, para que dé buen fruto, entonces, para que también el viñedo sea más productivo, entonces, algunos árboles no han dado fruto,
pero por ejemplo su viñedo tiene más fruto, da frutos que maduran muy rápidamente. Otros viñedos no han producido el fruto aún, pero su viñedo ya tiene fruto maduro. Y si usted toma ese fruto temprano y lo lleva al mercado, usted puede obtener el doble del precio. Y también es muchísimo más dulce. Entonces las personas que siembran de esa forma van a ser muy buenos en la agricultura. Los que no saben cómo cultivar y cómo cosechar, no conocen las características del árbol de que se trate. Y las personas somos de la misma manera. El cultivar y cosechar en nuestro corazón, si no conocemos las características y el funcionamiento de nuestro corazón en forma precisa, siempre vamos a tener una cosecha muy pobre. Puede vivir en la misma casa, puede comer la misma comida, puede respirar el mismo tipo de aire, pero las personas se sienten miserables porque no conocen cómo administrar sus corazones. Entonces, hoy no deberíamos nosotros de ir a tratar de cambiar a los privados de libertad. Nosotros no es que queremos ir a educar a los privados de libertad. En primer lugar, nosotros tenemos que cambiar. Nosotros debemos ser felices. Nosotros debemos cómo administrar nuestro corazón primero. Después, nosotros podemos ayudar a esos privados de libertad a ser felices. Si no sabemos controlar nuestro propio corazón, ¿cómo podríamos explicarle eso a los privados de libertad? En el futuro voy a explicarles cómo vamos a nosotros a educar a esos privados de libertad. Me quedan 2 días para hablar acerca de este tema. Tengo un tiempo muy corto. Vamos a ver la palabra que leímos esta mañana. Entonces nosotros debemos cambiar primero y nosotros debemos vivir felizmente primero. Después de esto, yo hice esto y así obtuve la felicidad. Entonces así puede enseñarle esa felicidad a esos privados de libertad. La palabra que leímos en esta mañana es muy simple. Génesis 2, versículo 19. ¿Alguien puede leerlo por favor en voz alta? Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Cuando el árbol de persimen da muchísimos frutos, tiene un corazón al principio para decir, déjeme descansar. Cuando recibimos mucha alabanza, elogio, entonces tenemos un corazón negligente. Ahí hice las cosas bien, estoy bien. Ya yo pasé muchísima dificultad. Cuando trabaja duramente, entonces empieza a juzgar a quienes no trabajaron tan duramente. Entonces se queja porque alguien entró más tarde, pero recibió un talento como usted. Piensa, yo pasé por muchísimo más dificultad. En ese momento se va hacia el camino que lleva a la miseria. De la misma manera, como una persona puede cultivar en su corazón, es muy sencillo. Vamos a decir, por ejemplo, ¿alguno de ustedes tiene licencia de conducir aquí? Muchos saben cómo conducir, ¿verdad? Si usted tiene licencia de conducir, quiere decir que usted pasó el examen de conducción. Vamos a decir que usted ve una luz roja en el semáforo. ¿Qué debe hacer? Tiene que frenar, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si usted no frena y usted acelera cuando se está cambiando la luz al color rojo? Puede producir accidentes y puede también terminar en un homicidio culposo. ¿Qué pasa cuando usted frena? Entonces eso es muy ventajoso para su vida, ¿cierto?
¿Cuánto puede usted administrar su corazón? Vamos a ver. 19절에 여호와 하나님이 흙으로 각종 들짐승과 공중의 각종 새를 지으시고 아담이 어떻게 이름을 짓나 보시려고. So in 19 it says, out of the ground the Lord formed En el 19 dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. 이끌어 들이시니 그렇죠. and it says, brought them. Y las trajo a Adán. 하나님이 각종 들짐승들을 만들었습니다. God made every Entonces, beast of the field entonces Dios hizo toda bestia del campo. ¿Cómo los formó? of the ground, Dice pues de la tierra bird of the air. 그리고 y toda ave de los cielos. 그를 누구에게 나오게 했죠? And who did he bring them out ¿Y a quién se las trajo? 누구에게 보냈어요? to? Who? ¿A quién se las trajo? A Adán. 아담에게 딱뭐한 가지 뭐 짐승의 깡총 피어왔어요. And you know these animals hoppity hop, they came to Entonces los animales venían caminando o brincando hacia Adán. then Adam named it, oh, rabbit. Y entonces Adán le puso, por ejemplo, conejo. 하고 이름을 짓는 순간 But the moment he said rabbit, En el momento en que Adán dijo la palabra conejo, entonces se convirtió en un conejo. 이름이 안 어울려. no other name suits it. Entonces ya ningún otro nombre le era adecuado. Name rabbit is perfect for it. El nombre conejo es adecuado para ese animal. Zebra to a rabbit. Si le dice cebra a un conejo no tiene sentido. Something doesn't match, right? Hay algo que no encaja bien, ¿cierto? Porque ya Adán le dijo, le puso por nombre conejo. Entonces ningún otro nombre le corresponde ahora. And then he said lion. Por ejemplo, le dice entonces león. 이름이 어울려요 사자한테 안 어울려. And no other name will fit. Entonces, ningún otro nombre le va a calzar bien. 순간 딱 사자가 The moment he called it a En lion, el momento que le llamó león, así ese era su nombre. Jirafa. 길이 딱 맞아. and it became a giraffe. En ese momento entonces ya se convirtió en una jirafa. 이름을 짓는 순간 The moment Adam, En el momento en que Adán le puso el nombre jirafa, así se convirtió. 맞아요. if you say to a giraffe, Si a usted le dice a una jirafa rata, no tiene ningún sentido, ¿cierto? 사람한테 야 돼지 하면 맞아요. to a person you say, hey, you pig, it doesn't matter. A una persona usted le dice, usted es un cerdo, entonces no encaja, ¿verdad? And then they feel really upset when they're called that. Entonces las personas se sienten muy ofendidas si se les dice de esa forma, ¿cierto? ¿Por qué? Because Adam named it like this way. Porque Adán le llamó de una manera, entonces no calza. What Adam named it, Pero el nombre que le puso a Adán, eso es lo que calza. 짐승들이 나오면서 독수리, 뭐 참새, 거북이 이런 이름 지었단 말이에요. so as these every field of the beast came forth, he named the turtle. Entonces cada vez que venían, digamos, esas bestias, se les puso el nombre a Adán. 그 짐승 토끼가 딱 맞고 얼룩말이 딱 맞고 호랑이가 딱 맞았어요. And Adam named it, so the name rabbit. Adán le puso el nombre giraffe, conejo, or tiger, jirafa, this fits. tigre, 전혀 y ese era el 전혀 nombre 이름이 안 어울리는 adecuado 거예요. para esos animales. And other 다른 이름이? names do not Después de suit it. poner el nombre, 자, ningún otro nombre era 문제는 adecuado The para esos problem animales. is 여러분에게 El problema es, to you all. para cada uno de nosotros, 이 수없이 많은 형편들을 여러분 삶 속에 보냈습니다. You have gone through so many different circumstances in your life han atravesado 그리고 tantas 여러분에게 circunstancias en sus 어떻게 vidas. 이름을 짓나 보시려고. to see how to call you. 그 아시겠습니까? Do you 그러니까 understand? 여러분이 comprende? 이름을 짓는 순간 The moment you name it, 그 En el 이름에 momento en 딱 que usted le pone el 맞게끔 nombre, 만들어줘. you'll make it fit exactly according to what you call. entonces 예를 uno hace 들어서, que se For encaje example, de la manera en que uno 자, llama las cosas. Por 요즘 ejemplo, 들어서 몸이 잘 많이 안 좋으신 분 손 들어보세요. Raise your hand if you do not feel well. Your health is not 몸- very good these levante days. su mano 몸이 si 잘 안 su salud 좋습니다. no está You know, muy, your health is 병원을 not está muy very bien good. en sus 고쳐드리겠습니다. últimos días. 몸이 안 Si usted 좋으시면 está un 잠깐 poco 나오세요. enfermo, If you're not feeling good, si I no will se heal siente you, muy so bien, come on out. por favor pase adelante. 기회가 딱 한 번밖에 없습니다. We only have one chance for this. Solo tiene una oportunidad. 네 오세요. 그냥 거기 계시고 통역하시고 이쪽 나오세요. 몸이 안 좋으시. Oh, okay, he'll come. 예, 고맙습니다. Okay, thank you. 아 발을 쩔뚝쩔뚝 하시네요. Oh, I see your leg. 예, Sí, 잠깐 Sí, su pierna, 계시고. ¿verdad? Su rodilla. 아 나는 좀 가난하다고. Let's say I'm poor. Vamos a decir 생각한다. que 또 yo soy 돈이 좀 pobre. 많이 있었으면 You know, I 좋겠다. wish I had a lot of money. Desearía tener mucho dinero. 예, 오세요. Oh, 나오세요. please come on out. 돈 많이 Por favor, 벌어드릴게요. salga I usted will también. make you have a lot. I'll let Yo you voy a have hacer 벌고 que 싶으면 usted 나와. tenga mucho dinero. Salga, por favor. 네. Salga al frente. 야, 돈은 다 Ahí 벌고 todos 싶어. Wow, quieren everyone salir, wants ¿verdad? to make a lot of money. 대표를 한 사람만 Oh, we 나오면 돼. just need one person to Nada más come out. necesitamos 대표를 한 una 사람 persona, 받으면 pero One todos salieron. representative. 다 더 많이 벌 수 Un 있어. representante, Just pero one salieron representative. todos. 누가 ¿verdad? 대표?
Who wants to be the 똑같이 representative? 따라하면 ¿Quién 돼요. quiere You ser just have to copy representante? exactly what I do. Tienen que hacer exactamente lo que le pido. 아직 por 내가 favor. 마음에 죄가 있습니다. I still have sin in my heart. 나는 Todavía 마음에 tengo 죄가 pecado en mi 있습니다. I still corazón. have sin in my heart. Todavía tengo pecado en mi Anyone? corazón. 마음에 죄가 아직 남아 있습니다. I still have sin 나오세요. in my heart. Todavía Come tengo on pecado en out. mi corazón. Salga, por favor, adelante. 자, 네, 잠깐 서 있으세요. Oh, please stand there. Por favor, póngase de pie ahí. 죄가 많습니까? Do you have a lot of sin? ¿Tiene No. mucho pecado en su corazón? No. 그럼 그냥 좀 생각해요. 죄가 얼마나 있어요? How much sin do you think you ¿Cuánto have? pecado cree que tiene? 알려로. Un poquito. 조금. 조금 있어요. 예, 알겠습니다. 어떻게 나오셨어요? Oh, so for what reason are you out here? ¿Por qué razón está aquí al frente? ¿Cómo? ¿Por qué motivo está aquí al frente? Justo me estaba rascando la cabeza, pase, me dijo. Es que I was scratching my head and the pastor told me to come 머리, up front. 머리 아파? 아니 머리 긁고 있는데 목사님이 올라오라고 하셨대요. 아, 머리 긁고 있는. 그럼 들어가세요. Oh, so you can go and sit down. Puede sentarse entonces. 어떻게 나오셨어요? Oh, for what reason are you up here? ¿Por qué motivo está aquí? 돈 더 많이 벌고 돈 싶어서. 좀 많이 벌고 Okay, 싶죠? you want to make a lot of money. Porque quiere 아, hacer mucho 알겠습니다. Okay. dinero. 당연하죠. 아, 알겠습니다. 여기는 어떻게 나오셨어요? For what reason ¿Por are qué you up razón here? está aquí al frente? Yeah, I come from Africa and I'm sleepy. I'm Vine feeling de a lot of África y me sleep. estoy durmiendo. 저는 아프리카에서 왔는데 잠이 너무 많아서요. 아, 예, 고맙습니다. Okay, great. 장님. 몸이 안 좋으시죠? Knee pain. Tengo un dolor en mi rodilla 예. fuerte. 예, 알겠습니다. 이렇게 서 계셔야 Oh 돼. no, you must keep 들어가면 standing 안 up 돼. here. Tiene que Yeah. seguir de Pero pie, me por favor. anchoa죠. Aquí no se If you go vaya. back, it's no 자, good. 부부 Si se 사이가 안 va, 좋으신 no 분. Anyone who has 나는 conflict 앞으로 with their 우리 spouse. 아내와 Alguien que tenga 남편하고 problemas 행복하게 con su 살았으면 pareja. I 좋겠다. want to live a happy life with Y my que quiere vivir una spouse. vida 부부 feliz 사이. con su Anyone pareja. with 네. Por favor, venga al problems with their frente. spouse. 아, 여기도 있네. Pase Oh, adelante, here por as favor. well. 다 걸렸네. Everyone's caught. 몸도 안 Todos. 좋고. Entonces, You're 죄도 not 있고. healthy. You're sick, and then you have 부부 사이가 안 sin, 좋고. and then tiene pecado, relationship está with your enferma, spouse. la relación Ya. con su esposo. 여러분 잘 들으십시오. So everyone, please listen. Por favor, pongan atención. 아, 어디를 보냐면 So if you look here, 오늘 이제 Si vemos acá. 창세기 2장 19절 여러분 보셨죠? everyone, you read Genesis 2 verse 19, Leemos right? Génesis 민수기 14장 2:19, 보겠습니다. ¿cierto? Let's look at Numbers chapter 14. Veamos Números capítulo 14, por favor. 민수기 14장 빨리 찾으세요. Please find Numbers chapter 14 quickly. Números 14, por favor, búsquenlo 앞에 나오시면 rápidamente. 하셔도 돼요. But Números if capítulo you're in the 14. front, you don't have to find it. 28절. Verse 28. Vamos a buscar el versículo 28. (14장 28절) Chapter 14 verse 28. Capítulo 14, versículo 28. 자, 누가 읽으실랍니까? Who would like to read it? ¿Quién quisiera leerlo, por favor? Say to them, as I live, say Diles, to vivo the yo, Lord, dice Jehová, just as you que are, según have habéis spoken hablado a mis in oídos, my así hearing, haré yo so con I will vosotros. do to you. 자, 여호와께서 So it says here the Lord, Dice, 여호와의 말씀에 여호와 나의 하bló. 삶을 가르쳐 맹세하노라. it says, say to them, as I live, 자, según 너희 habéis 말이 hablado, 내 귀에 oídos. 들리는 대로 just as you have spoken in según my habéis hablado a hearing, mis 내가 oídos, 그대로 행하리라. I will do to así you. haré yo con vosotros. 아시겠습니까? Does that make sense? ¿Tiene sentido? ¿Les 너희가 entienden? 말한 대로 내가 그대로 해줄게. Whatever you say, I will do for you. Lo que ustedes ¿A시겠어요? confiesen y Does that make sense? manifiesten, eso es lo que 아담이 yo 말한 haré. 대로 So according to what Adam called it, Entonces, he de acuerdo Zebra al said nombre que it le puso became an Adán a elephant. cada animal, ese 얼룩말이 fue el 됐어. nombre It que ese became a animal llevó. zebra. 다른 거 그대로 안 됐어. And it didn't become anything else. 자, Entonces no 여러분, se 잘 convirtió 생각해 en, 봅시다. no tuvo So ningún everyone- otro 하나님이 nombre. 각종 여러 가지 형편들을 여러분의 삶 속에 보내시면서 God sends you all these kind of situations and ejemplo, Dios te circumstances manda todas in your estas life, 이름을 circunstancias 짓는 difíciles 자유를 en nuestras 줬어요. and He has vidas. given you the freedom to call it whatever you Entonces, want. Él nos dio la 아시겠습니까? Does that libertad, make la sense? potestad de 이름을 짓는 llamarle 자유를 como 줬는데 God queramos. gave you the ability to call it what you want. 아, 내가 너무 어려워요 하면은 If you say, "Oh, I'm so difficult. It's so difficult," 그때부터 어려움이 딱 시작해. then it becomes difficulty, 다른 이름이 Sí, 안 se 어울려. vuelve and difícil. no other name suits it. Ningún otro nombre Amén. le calza bien. Amen. 아, 행복합니다 이름을 Ningún otro 지면 Oh, nombre if calza you name bien. it joyful, 그 이름을 딱 맞게끔 then it 행복해. becomes just fitting for that Entonces name. usted dice que es ¿A시겠습니까? gozoso algo, Does that make entonces se vuelve sense? gozoso. ¿Tiene 아이고 나는 sentido? 가난합니다 하면 Oh, I'm poor. 그때부터 Estoy en una 가난이 condición de 되기 시작해. pobreza. Then
poverty begins. Entonces 왜냐면 ahí empieza el 이름을 problema de la 그렇게 딱 pobreza. 짓는 순간 Because the 다른 moment 이름이 안 어울리도록 만들어 버렸어요. You named it like that. En el momento que no usted other le puso name. ese So, nombre, ¿왜 ningún otro 가난하냐면, nombre So va a why ser are you in adecuado. poverty? Entonces, ¿por qué 내가 está usted en la 가난하다는 condición de la 믿음을 가지고 있는 pobreza? Because you have the faith that you're in Porque poverty. usted tiene la ¿아시겠어요? mentalidad Does that de make pensar sense? que es 그러니까 내가 pobre. 몸이 안 좋아하는 이름을 딱 지면은 The moment you say I'm not healthy, En el 그때 momento 몸이 que 안 usted 좋기 시작합니다. reconoce y Then your body is confiesa, not no healthy. estoy saludable, 아시겠습니까? Does that make entonces sense? en ese momento 여러분이 usted va a 아무리 sentirse 기분 peor 나쁜이 있어도 físicamente. no matter how upsetting things may be, 행복한 삶을 살려면 어떻게 해야 돼요? if you want to live a joyful life, what Si must quiere vivir you una do? vida feliz, ¿qué es lo que tiene que 기쁘다 hacer? 이름을 지어야 You have to 되는데. say I'm joyful. Entonces tiene que decir, estoy 아시겠어요? gozoso. Does that make sense? 예. 억수로 오늘 기분 나쁘지는 일을 만났어. Let's say something really bad happened Vamos to a you decir 근데 today. que algo 기분 muy malo le 나빠해버리면 그때 계속 sucede. 기분 But if 나쁜 you 거야. say I'm in a bad mood, then it's just bad from then 오늘 on. 너무 기분 나쁜 일이 Let's say 생겼는데 something really bad Vamos happened a to decir que you, algo muy 오늘 grave le 억수로 sucede a 기분이 usted, but you say 좋다. I feel great. pero usted 이름을 manifiesta, 지으면 me and you siento call it muy that bien. name, 그 Usted le pone 이름에 ese 딱 nombre. 맞게끔 then according to that name, Entonces, de 다른 acuerdo a 이름이 ese 안 nombre, no other name will suit it. ningún otro nombre va a ser It'll be adecuado. just that name. Solamente 그 ese 여러분이 nombre. 진짜 이제 이름을 지으면 여러분이 어떻게 이름을 지을 거 여러분 선택을 해야 된다. You must choose which way you will name 이제 it. 여러분 Debemos 무슨 이름을 elegir. 지을 거냐? What will you call it? 내가 ¿Cómo le va 죄인이라고 a 이름을 llamar? If 지으면 you call it a sinner, Si usted le 죄인이 llama 가는 거 pecador, 지옥에 가는 거야. then you will become a sinner and entonces you usted va go a to convertirse en hellfire. un pecador. 그럼 죄인이라는 이름을 지으면 돼요, So 안 돼요? must you name it sin? Cuando 내가 죄를 지어서 지옥 가는 게 아니고 I'm not a sinner because I commit sin, I 죄를 commit crime, No 지었기 soy un 때문에 pecador porque cometo 죄인이라는 el 이름을 pecado. 지었어. but because you called it a name called sin, Sino 그래서 porque 지옥 le- 가는 거야. that is why you're going to hellfire. 여러분이 아무리 많은 죄를 지었어도 No matter how much sin you may have committed, no 아니, importa 나는 cuánto 의로워. pecado haya No, cometido I'm una righteous. persona, 나는 거룩해. si declara yo holy. soy 예수님 내 justo, 모든 yo 죄를 soy 씻었어. Jesus has santificado, washed away all of my sins. Jesucristo limpió todos 그러면 mis 그 이름에 pecados. 딱 맞게끔 Then according to that name, Entonces, a partir 의인이 de 가는 ese 거 천국 nombre, you go to where the righteous go, the kingdom of entonces heaven. usted puede ir a donde 절대 van 여러분이 los salvos, 짓지 que es 말아야 el 될 reino de 이름이 los 있어. cielos. So there is a name you must never name. Entonces hay un 하늘이 nombre que 두 usted 쪽이 나도 nunca debe nombrar. Even if the skies were to 죄인이라는 crumble, 이름을 지으면 안 돼. you must Aunque not los cielos say se sinner. caigan, usted no debe 그러면 그 decir soy 이름에 딱 pecador. 맞게끔 지옥으로 Because 가는 거야. if you say you're sinner, Porque then usted dice according yo to soy that name you go pecador, to entonces de hell. acuerdo a ese 절대 nombre 짓지 que 말아야 usted se 될 puso, 이름이 usted 있어. va a ir That's al a name you infierno. must never say. Usted no 나 debe 불행의 repetir 이름 ese 짓지 마. nombre. Do not say I'm miserable. Usted no repita 사면 tampoco yo soy 초가의 una 얼음이 persona 시글락이 miserable. 불타고 모든 처자가 사로잡혔어도 You know, like if Ziklag burned down and all your family was taken Cuando se quemó captive, la ciudad de 하나님의 Ziklag, 역사에 aunque 이렇게 toda su familia 미시오니까. fue llevada but God does cautiva, His works, pero Dios 다 aún 바로 así 찾을 수 trabaja. 있어요. and you were restored everything. Y usted puede 아시겠습니까? Does that make recuperar sense? todo y todo puede ser 그 restaurado 여러분이 a su estado 어떻게 anterior. 이름을 짓나 보시려고. So see how God wants to see how you call it. Entonces Dios 내가 너희 quiere 말이 ver 내 cómo 귀에 nosotros 들리는 nombramos 그대로 las cosas, 해줄게. las It says, situaciones. according to your words that I hear, I will Acuerdo make it como happen. usted lo nombre, 너희들이 así 무슨 yo voy a 얘기하고 hacer 있는데 que 그 얘기만 suceda. 듣고 있는 거야. Jesus is listening to what we're going to say, what we Jesucristo call está it. Ah, atento 오늘 내가 al 너무 nombre que nosotros 짜증나요. vamos a Oh, this poner en year I'm las so frustrated. circunstancias. 그때부터 막 Me 계속 siento muy 짜증나는 Then 거야. you're just going to keep meeting frustrating Entonces la things. persona va a 근데 seguir 너무 encontrando 행복해요, 이름을 But situaciones if you name it frustrantes. joy and Pero una happiness, persona le pone el 그때부터 nombre, esto 행복한 es 일이 gozo y then all this alegría. joy comes to you. Entonces ese gozo 여러분이 viene a 이름을 짓는 nosotros. 것은 여러분 자유야. So what you want to name it is your 그 freedom. 아담이 Entonces 짐승이 depende 따고 de 하는 cómo usted 토끼하고 quiere 이름을 지니까 nombrar a 다른 esas 이름이 cosas, 안 a 어울려. esas When the situaciones. rabbit came to it, Adam called it a Cuando rabbit el and no conejo other llegó a 토끼랑 donde name 딱 Adán, fit. 맞았어. Adán le The puso el name nombre rabbit conejo fit. y ese nombre 쥐새끼하고 이름 지니까 And permaneció then en él. Adam said rat. Y Adán le 그게 dijo a otro 딱 animal, usted es la 맞잖아. And rata. that is the name that fits. Y ese es el 쥐새끼한테 nombre que to le a rat, calzaba a ese 사자야 하면은 animal. If you say lion, Si usted 안 le dice a una 맞잖아요. It rata, doesn't usted es un ma- it león, doesn't match. no calza, 그죠? no Right? encaja, ¿verdad? 우리 사람인데 야 개새끼 하면 안 맞잖아요. if you 그죠? call a person a dog, Si it usted doesn't le dice a una make sense. persona, Pero perro, 여러분한테 개새끼 no 하면 tiene 기분 sentido. 나쁘잖아요. If you were called a dog, you'd be really upset. Si a usted le 그냥 dicen 아담이 perro, 이렇게 entonces usted va Why? a estar Because bien Adam molesto. named that beast a 아셨어요? dog, Porque right? Adán 하나님 fue quien le puso 각종 el nombre 형편들을 preciso a 여러분에게 cada 보이시면서 especie, So a cada God animal. sends you all different types of Dios circumstances nos in your envía life todo 여러분에게 tipo de 이름을 circunstancias y and makes you dificultades. name them. 그래서 Y 나이가 nos 몸이 permite 안 ponerle el nombre a 좋아하면 esa So if you name it, circunstancia. I'm not healthy, Si usted 그때부터 dice, 몸이 yo 안 no 좋아지죠. estoy then from then saludable, on, you're not a healthy. partir de ese momento 내가 usted 허리가 no va a 끊어지게 disfrutar de 아파도 una Even buena if your salud. back is 오늘부터 about to 이름- break, Aunque 이름을 su 바꿔야 espalda esté 돼. a you punto have de to change the romperse, name.
몸이 Usted tiene 억수로 que 좋아. nombrar I'm diferente esa super healthy. situación. Usted tiene que 최고 건강의 confesar y 이름을 decir, 지어야 I estoy have, muy you have to call saludable. it the world's best health. 그때부터 건강한 Tengo la 사람. mejor salud Then del you'll be mundo. healthy. 그죠? Y después 죄를 su 살인하고 condición de 간음하고 salud se va a 살았어도 cambiar. If you committed crime and you did so much Si usted sin, cometió Si delito o 죄인입니다, cometió 이름 mucho 지으면 pecado, if you name it, I'm a sinner, si usted 지옥 reconoce 가지만, y dice then yo soy you'll go to pecador, hell. entonces usted 아니야, se 의로워. está But you dirigiendo say, al I'm infierno. righteous. Pero 거룩해. si usted confiesa yo holy. soy justo, 예수님 피가 나를 거룩하게 했어. And the blood of Christ has made me 거룩하고 holy. 이름을 지으면 And you 지옥 name 가는 it 거야. righteous, then you go to y the usted kingdom dice of que usted heaven. es 그 죄를 justificado, 많이 지어서 santificado, 지옥 가는 usted 게 puede 아니고 entrar You're al not reino de going los to cielos. hell because you committed so much Usted no sin, va a ir al 죄인이라고 infierno por haber 이름을 cometido 지어서 because you muchísimos called it pecados. a name sinner, usted so le you go to puso 여러분 hell. el nombre, la 불행한 일이 etiqueta, 와서 soy 불행하게 사는 게 pecador. 아니고 You're not miserable because miserable things happen to Usted no es you. 불행하다고 miserable 이름을 porque le 지어버린 hayan You 거예요. sucedido named it cosas misery. miserables. 그래서 Usted 불행이 le 온 puso 거야. la That's why etiqueta, misery esto comes es to you. miserable. 몸이 Es por 아파서 eso que la 몸이 아픈 게 miseria You're 아니고 llega a not la vida de una sick persona. because your body's not healthy. No 몸이 está 아프다고 enfermo 이름을 porque 지어버린 nació, You 거예요. porque el called it cuerpo no está sickness. saludable, That's sino que why usted you're le sick. llama 내가 enfermedad, 가난해서 entonces 가난한 게 permanece 아니고 You're not enfermo. poor because you're in poverty. No permanece en la 가난하다고 이름을 pobreza 지었어. por You la already situación, named it sino que poverty. usted ya le puso ese 마게도냐 nombre, 사람은 esa 어떤지 etiqueta. 아세요? Usted And- le puso ese 자, nombre. 고린도 후서 8장 한번 봅시다. If you look at 2 팔장 Corinthians, 일절. 1 Corinthians chapter 8, Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 8. 마게도냐 사람들이 어떻게 살았냐면 the Macedonian people. Las personas de Macedonia. So 2 Corinthians chapter 8. Segunda de Corintios capítulo 8. 고린도 전서가 Oh, it was 1 Corinthians. Disculpen, 1 de Corintios. 내 생각이 안 나네. Oh, I can't think of it right now. 극한 가난이 빨리 인터넷 찾아 누가 고린도 후서 1장인가 환란의 많은 시련 가운데서 고린도 후서 6장 So it's 2 Corinthians chapter 6. Segunda de Corintios capítulo 6. 6장이야? 아닌데 어디 있어? 환란의 많은 시련 8장인 것 같은데? 환란의 많은 시련 가운데서 Oh, 8장 2절. 그죠? 네, 8장 2절. 여기 그쵸. 환난의 많은 시련 네, 가운데서. 2절입니다. So it's 2 Corinthians chapter 8 verse 2. Segunda de 8장 Corintios 2절. capítulo 2 8, Corinthians chapter 8 verse 2. 자, versículo 누가 한번 2. 읽어 Could 주실랍니까? someone read it for us? ¿Alguien puede leerlo, 자, por favor? 가난하다고 생각하는 사람 누구 있어요? Who said they were in poverty? ¿Quién dijo que estaba en condición de pobreza? Verse 2. Verse 2. That's in the great trial Que en grande of prueba de affliction, tribulación, the la abundance abundancia de of su the gozo joys y su and profunda the pobreza deep poverty abundaron en abounded riquezas in de su the generosidad. riches of the liberality. 자, 마게도냐 사람들은 극한 환란의 많은 시련을 만났는데 The people of Macedonia, they went through a great trial of affliction. Las 보통 personas de 사람 Macedonia estaban 환란과 atravesando 많은 una 시련을 gran 만나면 prueba de 어떻게 이름을 When you tribulación. go through many trials and tribulations, Cuando what se do you va, name se it? atraviesan 어려워요, dificultades y 힘들어요. tribulaciones, ¿qué nombre le hardship. 근데 ponemos? 마게도냐 사람들이 어떻게 But the 이름을 people of 지냐면 Macedonia, tribulación. what did they say? Pero ¿qué dijeron 환란의 las personas de 많은 Macedonia? 시련을 만났을 때 When they went through the trial of affliction, Cuando estaban en grande 넘치도록 prueba de they tribulación, called it abundance of joy. le llamaban 넘치도록 abundancia de 기쁘다고 gozo. Abundance of joy. Abundancia de 아셨어요? gozo, así Does le that make llamaron. sense? 그리고 ¿Tiene sentido? 극한 가난을 만났을 때 And when they were in deep Y poverty, cuando estaban en una 가난해요, situación de una 이렇게 profunda 이름을 지은 게 아니고. they pobreza, didn't call it poverty. no le 야, llamaron una 풍성한 condición de 연보를 They pobreza, said abounded in the riches. sino que 하나님 dijeron eso es 풍성한 연보를 하게 하셨어. abundancia Oh, de God has given us generosidad. abundant 이름을 riches. Abundaron en And that's how they riquezas. named it. 풍성한 연보를 부자가 하거든요. Riquezas abundantes, ese fue el nombre que 아시겠습니까? le Does pusieron. that make sense? 이름을 이렇게 ¿Comprenden? 지었어. And that's how he 이 named it. 사람들이 Así fue 바보예요? como les nombró. Are these people foolish? Ellos son tontos. 신앙은 이름을 어떻게 짓느냐. Spiritual life is what you call it. What will 여러분의 you call it? La vida 믿음대로 espiritual 해주겠다, 이 consiste 말이야. en According to llamar your las cosas, faith. 여러분이 depende 어떻게 믿을 con 거냐? la fe, How are you cómo going to usted le believe it? pone el 이걸 nombre a las 가난이라고 믿을 situaciones, 거냐? Will you believe it a as las poverty? circunstancias, 부자라고 usted 믿을 cree Or que would es you pobreza, believe it as o usted riches? cree que es 어렵다고 믿을 riqueza, 거냐? Will you believe it as hardship? si usted va a 행복하다고 decir que 믿을 eso es Or will you dificultad, believe it as joy? o si usted va a 죄인이라고 decir 믿을 que 거냐? eso Will es you algo believe it as gozoso, sin?
의인이라고 Usted va a 믿어요. Or decir will que you eso es believe it as pecado, o righteousness? usted va a 여러분 decir 마음대로 que 이름을 esto 지어. es justo. You have to name it. Usted tiene que 근데 poner el nombre. 사탄에게 속한 But 사람들은 those deceived by Pero los que Satan, son 자, 아프리카 engañados por 사람들은 Satanás, you know, people in Africa, 아프리카에 las personas en África. 초식 동물하고 육식 동물이 있어요. there are carnivores and herbivores in Africa. animales 초식 동물은 herbívoros y animales 풀밖에 안 먹어. So herbivores carnívoros. only eat plants. Los 육식 animales 동물은 And the herbívoros solamente carnivores comen 고기밖에 안 plantas. 먹어. Only eat meat. Y los 그러니까 animales 초식 carnívoros 동물하고 únicamente 육식 동물이 comen 나눠져 carne. So now they're divided between the two. Entonces 배가 están 고파 divididos, 죽어도 separados. 풀 안 먹어. Even if you're starving, I'm not going to 육식동물은. eat plant. 그죠? That's the carnivore. Entonces 사람도 el carnívoro, aunque 육신적인 esté 사람 있고 muriendo de hambre, 영적인 no And va a people are comer las divided plantas. between the fleshly and the spiritually. 자, 육신적인 Las 사람은 personas estamos divididos entre 늘 lo 부정적인 carnal A y 이름을 lo person of the espiritual. flesh will always see things negatively. La persona que 어두운 pertenece 이름만 a 짓는 una 거야. carne Only see the siempre va a ver dark las cosas things. negativamente. 영적인 사람. But a Solamente person va a of ver the las spirit tinieblas, la 늘 oscuridad. 밝은 이름을 Pero 짓는 el will que only se name it enfoca en lo bright espiritual names. 행복해요. siempre pone Joy, el nombre espiritual 감사해요, correcto. thankfulness, Gozo, 건강해요, agradecimiento, 의인이에요. salud, Righteous, justicia, holy. santidad, santidad. 늘 그 이름을 짓는 거 보면은 So 뭐예요? when you see how they name Entonces, it, cuando usted ve 영적인 una 사람하고 persona que cómo 육신적인 nombra you las can see cosas, a the las difference between situaciones, those who are of the flesh and usted those se who are of the puede ver la spirit. diferencia Does that entre make quien sense? pertenece a 그럼 la 이제 carne y 치료가 quien 다 됐는지 pertenece al 한번 espíritu. 알아봅시다. So let's see if you have been healed now. Entonces vamos a ver 어. si ustedes ya han sido 어떻게 curados. So 나오셨어요? how did you come out before? ¿Cómo usted I vino came out cuando with my llegó? ¿Cómo walking llegó? cane. 아까는 그 지팡이로 나왔대요. 몸이 어떻습니까? So how is your body? ¿Cómo está su cuerpo? en My estos body momentos? is fine. Me siento muy 좋습니다. bien. 박우찬 Wow. 부부 사이는 좀 어떻습니까? What about the relationship between you and your ¿Qué pasa spouse? con la relación entre that's usted y su wonderful. esposa? 너무 Dice, 좋대요. es una maravilla. We on a new honeymoon now. Vamos a tener una nueva luna de miel. 아멘. Amen. 어떻게 So 나오셨어요? for what 몸이 reason were you out 부부 here? 사이가 안 ¿Por qué había 좋았어요. salido Was it usted because aquí? the conflictions between your relationship with your husband? 아직도 por los 부부가 안 problemas con 좋나요? su Is it esposo? still a problem? No. ¿Es un problema? No, ya no lo No. es. Ya no es un problema. 얼마나 좋습니까? 아니 아직 이제 좋대요. 예. 부부 사이가 좀 어떻습니까? How is the relationship between your husband now, Entonces, with ¿cómo your está la husband now? relación con su esposo Blessed ahora? and better understanding. Está sí, 축복되고 bendita 더 y con mucha 이해하는 comprensión 거. mutua. 축복됐대요. 너무 축복돼. 몸은 어떻습니까? What about your ¿Y body? qué pasa con su cuerpo? Blessed. ¿Cómo está? Bendecido. 또 가정 형편이 어렵습니까? And is your household any household problems? ¿Y los No. problemas en su hogar existen? No. 아멘. 많이 가난했습니까? Were you very poor? Está en una I condición was not económica muy very poor, but difícil. I was thinking, but now I have abundant riches. Entonces ahora tengo 생각은 riquezas 그랬는데 이제 abundantes. 저는 dice. 제일 부자 돼요. Rich millionaire. Sí, soy rica, soy millonaria. 아니 아까 그분이 제가 있어요. 고맙습니다. 다 치료됐네요. So you're healed now. Entonces ya 아까 está 가난 curada, ¿cierto? 아까 가난하다고 나왔다. You said you were up here because you were in poverty earlier. Entonces había dicho que estaba en condición de pobreza, ¿verdad? 이제 충분히 Pero ya 있대요. tengo suficiente. 사모님 Oh, 나오세요. could the pastor's wife come back out again? ¿Puede salir la pastora nuevamente? 사모님 죄가 많죠? You said you had a lot of sin earlier. Dijo que tenía un No, poquito de no pecado, more. ¿verdad? No, ya no tengo. 죄가 하나도 없습니까? Now you have no Say more the sin. devil is a liar. 마귀가 거짓말했대요. 죄가 하나도 이제 So 없습니까? you have no sin ¿Ya no whatsoever. tiene No, pecado? No, ya no righteous. tengo. Righteous. Not even just a little bit? None. Justa. Zipo, ezipito. 아멘. Amen. Soy justa. 뭐 부부 사이가 안 좋아서 Was 나왔습니까? it you had conflictions with your spouse, so you came Tenía here? conflictos con su You came esposa, out? ¿verdad? I came out, yes, I came up Sí. front because Vine aquí al frente I was asked if I had a conflict with my porque fui wife, preguntado si my tenía spouse, conflictos con and mi yes, esposa y sí, tengo problemas I de pareja. agreed that I Sí, did and I acepté. do have. But as at this moment, as Pero a I'm partir learning de from este Pastor momento estoy Kim, aprendiendo del Pastor Kim. my marriage will be a blessing. Mi matrimonio es una I will see my bendición. queen and I will let her know that I love her. Le voy a hacer I saber will que be la the man amo. of God that God wants me to be. Sí, I claim voy a it. ser como un hombre de Dios para Amen. ella. Ya está solucionado mi matrimonio. 지금도 많이 Are 졸립니까? you still sleepy? ¿Todavía tiene cansancio? I'm awake. 저는 Estoy alerta, 일어났습니다. despierto. I'm awake Ya estoy because the despierto. words that I speak 내가 has power. 내가 has 말하는 power 말이 to La change palabra because tiene poder para I was cambiarme. created. God gave me power Entonces ya Dios me dio su to fuerza. speak names, and Entonces the yo puedo names that I nombrar las spoke, cosas y los I nombres que speak yo nombré, becomes what I have already spoken. sí. So I speak
Now a lot. I'm a lot. 예. Sí, Thank you. me siento 박수. bien, lleno de fuerza. Applause. Gracias. 이제 다 치료됐죠? So everyone is healed. 뭐 할 얘기 있어요? I have testimony. 저 간증 있습니다. I want to thank God. Quiero agradecerle a Dios. Yesterday when I came here, I came Ayer cuando yesterday vine. and like we were in a room, my kids called me. Mis hijos me llamaron. I have 34-year-old, my daughter, my son 30. My Mis hijos baby tienen 34 y 25. 30 años. So they called me that because I left my car to help them to go to work. Because dejé mi, So dejé mi fighting about the vehículo. car. Estábamos Some teniendo of them discusión were del carro. drinking, they were drunk. So they got in a fight. And they called the police. Y se involucraron en una The pelea, police took llamaron a one la of my policía. son, went to jail for Uno de mis night hijos fue because llevado a la he had cárcel. alcohol. También So tenía I un was poco de, crying consumía un poco de alcohol yesterday. y ayer yo estaba This llorando. morning they called me again. Oh, this Esta one mañana want me a volvieron a car. llamar. So I was so hurting. Entonces me sentía I con said, tanto you dolor. are an alcoholic. You have to go to rehab. I was telling them that Entonces yo le dije a mi hijo, usted most es of the time I alcohólico. say, you are alcoholic. Why you drink alcohol? So in the morning already, God talked to me about this. That don't tell people stop. Just thank God for that is the will of God. Entonces Dios me permitió And agradecerle porque por lo before we menos come esa here, era su we were voluntad. praying with my sister. But I just thank God that I'm not gonna call them alcoholic Pero ya no le anymore. voy a llamar más alcohólico. Ya no le voy a llamar más alcohólico a él. Con esa palabra que escuché hoy, Because I thank you no for le voy a that. llamar más alcohólico. 예. Yes. 고맙습니다. Thank you. Gracias. 오늘부터 이름을 바꿉시다. Today, let's change the names. 우리는 Vamos a 오늘 cambiar 전 los 세계 nombres. Vamos a We 최고의 cambiar are los the 복음의 world's 일꾼이다. best. Diferente. 우리는 전 세계 최고의 행복한 We 사람입니다. are the world's happiest people. Somos las personas más felices del mundo. 아멘. Amen. Amén. 예. 자, 나는 전 세계 최고에서 행복한 사람입니다. I am the world's happiest person. Soy la persona más feliz de este mundo. 이제 그렇게 이름을 지으면 When you name it that way, Cuando lo llamemos 하나님 con 그 ese 이름에 nombre, 딱 맞도록 God makes it fitting. entonces Dios 여러분 va a 그렇게 해줄 hacer que las And God does circunstancias it- calcen does conforme a lo que exactly that. nosotros nombremos. 좀 이해가 되시 아직 이해가 안 되신 분이 Is there 있습니까? anyone who doesn't quite understand yet? ¿Hay alguien que 그래서 aún no 우리가 comprende bien estas palabras? 마음 농사는 This farming in your heart. 굉장히 Este 단순해요. cultivar very en nuestro simple. corazón es muy 차가 sencillo. 어떤 차가 좋은 차냐면은 What do you consider a good car? 앞에 ¿Qué lo 빨간불이 considera un 왔을 buen 때 vehículo? When there's a red light, Por ejemplo, 브레이크를 밟으면 when you hit the el brakes, semáforo 서요, está en 이게 rojo, 좋은 usted 차예요. it frena, stops. That's a good entonces el car. vehículo se 그죠? detiene, Right? entonces es un 앞에 vehículo 장애물이 seguro. 있을 때 When there's someone walking, 왼쪽 핸들 틀면 돼요. and you just turn the handle, 그죠? Sí. right? 자유자 근데 핸들을 틀었는데 핸들이 안 돌아가. But let's say the handle doesn't ¿Qué steer. pasa si la 이 차는 manivela no 나쁜 funciona 차예요. bien y This is sale a bad alguna car, persona y tiene 이, que 이 eludir 이런 ese 차를 몰면 안 obstáculo? 된다 이 You 말이에요. shouldn't be driving such a car Entonces ese around. tipo de 근데 vehículo 마음도 no puede 그래요. But conducirse, your es heart is peligroso. the same. 아무리 마음에 Es lo mismo 절망이 con el 왔어도 No corazón. matter how much despair comes 아, to your heart, desesperación 행복해 llega a 하고 nuestra 핸들 틀면 vida. 돼. you just have to keep steering towards happiness. Debemos seguir ¿Al겠습니까? entonces Does that make girando la sense? manivela de nuestra 아무리 vida 기분 hacia la 나빠도 felicidad. No matter how upsetting you may No be, importa 기분 cuánta 좋아하고 힘들 enojo 틀면 돼. podamos I'm sentir en un happy, I'm great, and momento, turn the podemos handle decir, that "Bueno, way." yo tengo felicidad, just estoy go that feliz", way. y podemos 주의 virar 틀면 la 대로 the 가는 car 거예요. will turn according to the manivela way you al lado steer it. 우리 contrario. 마음이 El Our vehículo va a hearts, girar 세상에 según 가장 donde 정밀하게 movamos la 만들어져 manivela del 있습니다. Our vehículo. hearts are most organized in the world. 우리 마음에 Entonces nuestro 차보다 corazón 성이 안 debemos 좋아요? organizarlo. Is our hearts no less than a car? 하나님이 Entonces nuestro 창조물인데 corazón es God como is si the fuera conducir creator. un vehículo. 그죠? Dios es Right? el creador. 아무리 기분 나빠도 No matter how upsetting you may No be, importa cuán enojados podamos you go sentirnos. towards how happy you are, Entonces viremos and hacia the la heart will just felicidad. follow after. Entonces el corazón va a seguir en esa dirección también. 가버리라 이 말이에요. So I'm saying steer it that way. Entonces por favor vire en la dirección de la felicidad, de la alegría. If you steer your mouth towards I'm thankful, Entonces empiece a confesar con su boca, estoy agradecido. Entonces su vida va a convertirse en una vida llena de agradecimiento. Es una persona que sabe cultivar y cosechar dentro de su corazón. Una persona que no sabe cultivar en su corazón. it's a red light, but you Aparece un semáforo en rojo, pero si no funcionan los frenos, el vehículo entonces continúa, va a tener un accidente grave. Las personas que tienen dificultades, si siguen diciendo, estoy en dificultad, tengo problemas, esa persona no tiene freno en su corazón. Cuando la dificultad llega a nuestra vida, entonces usted puede frenar. No, yo me siento con mucho agradecimiento. No, esto es algo por lo que yo tengo que sentirme muy gozoso. Ese es un buen vehículo.
pero un vehículo que no funciona bien. Usted frena, pero no se detiene. Usted mueve la manivela, pero no gira. Entonces, eso sería no saber cultivar bien nuestro corazón. Entonces ese tipo de vehículo se involucraría en accidentes. Entonces no importa cuánta dificultad estamos atravesando, entonces no vire hacia la desesperación, sino hacia el gozo. Cuando Ziklag se quemó y cuando sus hijos fueron llevados cautivos, David, Dios quería establecer a David como el rey de Israel. Cuando todos los hijos fueron llevados cautivos y la ciudad de Ziklag fue quemada, si él se hubiera quedado en Ziklag, nunca se hubiera convertido en rey. Dios permitió que Ziklag se quemara como un paso para establecer a David como rey en Hebrón. Entonces, el hecho de que Ziklag se fuera quemada fue algo muy bendito para David. Porque Dios quería establecerlo como el rey de Israel. Pero Saúl, por ejemplo, cuando estaba en medio de la desesperación, huía nada más. No importa cuánto, qué tan grande sea la dificultad que usted enfrenta, pero lo que Dios nos permitió es hermoso, es bello, es bueno. Entonces no vire la dirección de su corazón hacia la desesperanza. No maneje su corazón de esa manera. Entonces, hoy aprendimos una manera sencilla acerca de cómo dirigir nuestro corazón. Todo depende de cómo nosotros utilicemos nuestro corazón. Si el volumen de la computadora es alto, entonces puede nada más bajarlo. Nada más puede reducir el volumen. Si está muy alto, entonces también puede bajar el volumen. Nuestro corazón también puede ser regulado. Esa desesperanza se puede cambiar en gozo. Entonces, tenga mucho cuidado en el nombre que usted le pone a las circunstancias. Lo que usted se llame a sí mismo, ya póngase mismo el título de soy el mejor del mundo. Tengo la mejor felicidad del mundo. Soy la persona más feliz del mundo. ¿Tiene sentido? No es nada más un pastor, sino que es el mejor pastor del mundo. Espero que pueda ponerse ese nombre por la fe. Y entonces Dios va a hacerlo tal cual usted me lo confiese. Se nos fue el tiempo en esta mañana. Entonces nos vemos mañana. Nos vemos más tarde. Entonces los privados de libertad les cuesta virar su corazón, dirigir su corazón. Porque entonces lo que es agradecimiento, entonces ellos lo toman como desesperanza. Vamos a terminar acá. Muchas gracias.